Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar a mi mayor enemigo y mirarlo en ti. Yo creo en tu resurrección, porque tengo paz en el corazón, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque soy feliz junto a ti, porque me amas tanto que hasta moriste por mí. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo que tú, Señor, vivirás en mí. Yo creo que tú, Señor, vencerás en mí. Yo creo que tú, Señor, morarás en mí para siempre, Señor. Yo creo en tu resurrección, porque ni el dolor ni mi propio error, ninguna angustia podrá separarme de tu amor. Yo creo en tu resurrección, porque todo lo puedo con tu amor, porque sé que cuidas de mi vida mejor que yo. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en la fuerza de tu vida. Creo que donde abundó el pecado, más sobreabundó tu gracia. Creo en la fuerza de tu pequeña semilla en nuestro corazón, que da el 100 por 1. Creo que vives en nosotros. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Bueno, muy buenas noches, queridos amigos. Qué bueno encontrarnos de nuevo en este tiempo de julio, en el cual los jesuitas estamos recordando especialmente a San Ignacio de Loyola, cuya fiesta la tenemos el próximo viernes 31 de julio. Y de ahí los invitamos a que estén muy atentos en los avisos que vamos dando en las Eucaristías, lo que colocamos en la página web de la parroquia, en nuestra página de Facebook institucional, promoviendo las actividades que queremos realizar con miras a promover entre todos esta espiritualidad nuestra, la espiritualidad ignaciana. Recordamos con el Papa Francisco que los santos de la Iglesia son personas con una especial inspiración del Espíritu Santo. Ese es el carisma que lo lleva a hacer presente el anuncio de Jesús, la vida en Jesús, la radicalidad de la vida en Jesús desde una óptica, una perspectiva particular. Y en San Ignacio esta óptica nos da su propia espiritualidad, es enamorarnos de la persona de Jesús para identificarnos con Él y para vivir como Él vivió. Eso es lo que busca la espiritualidad ignaciana. Entonces, por lo tanto, estén muy atentos a lo que queremos organizar y ya mañana, martes 7 de julio, pues damos inicio a nuestro ciclo de charlas que queremos que sean replicadas en todos los grupos de la parroquia gracias a un grupo de colaboradores que van a hacer ese efecto multiplicador. Y el charla de mañana es bastante interesante. Es
La espiritualidad ignaciana es una espiritualidad para tiempos de crisis. La motivación es esta. Estamos en crisis, un tiempo de pandemia, de confinamiento, de profunda vulnerabilidad, de crisis económica, de inestabilidad política y social. Todo esto que ha generado una inestabilidad también en las relaciones intrapersonales, familiares, conyugales, como se va percibiendo, y nos implica como un modo muy distinto de vernos y de ver la vida, mirar esos comportamientos, relación con el otro y con la creación. Eso es una profunda crisis que nos lleva a un replanteamiento de cosas que hasta ahora habíamos creído esenciales y que vemos que no son tan esenciales y que hay que apostarle a otras que son más esenciales aún. Y queremos pues plantear esa pregunta. Necesitamos de una espiritualidad para este tiempo de crisis, y la mejor es la espiritualidad ignaciana. Entonces valga la cuñita para invitarlos a que nos acompañen mañana a las 7 de la noche con el padre Luis Fernando Granados, jesuita que está terminando su doctorado en Educación y Ciencias Sociales con el CINDE de Manizales. Nos ha acompañado varias veces aquí en nuestra parroquia, primero pastoralmente, espiritualmente, pero también con su altísimo nivel y peritazgo técnico en esta área de la resiliencia para ayudarnos a una mejor comprensión de nosotros mismos y fomentando una vida interior que nos compromete realmente con el otro, con la creación y con nosotros mismos también. Entonces, muy invitados mañana, 7 de la noche, con motivo de San Ignacio de Loyola. Y hagamos un momento de plegaria, invocando a este Dios amoroso, el Dios de la vida, para que nos ayude a nosotros a ir entendiendo más la persona de Jesús, desde lo que aparece en Él en la revelación del Nuevo Testamento y los Evangelios, para que más nos enamoremos de Él y para que más lo hagamos vida en nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Pedimos, Señor, que nos ilumines, acompáñenos en este momento de encuentro contigo, estudiando la divina palabra y captando con tu ayuda, Señor, lo que tú quieres de nosotros, y que podamos realmente amarte más, para conocerte más, para seguirte más y vivir conforme a tu voluntad de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos amigos, pues hemos ido a través de estos días reflexionando qué es lo que la ciencia bíblica nos aporta cuando queremos indagar sobre qué podemos conocer del Jesús real, de ese Jesús que vivió en Galilea, que predicó en Galilea y que predicó también en Judea y que terminó siendo crucificado en Jerusalén. Bueno, y ya hemos dicho varias veces que Él anuncia un reino de Dios y que lo anuncia en parábolas. Y este Jesús, Él lo primero que hace en su vida, cuando sale a la vida pública, después de esa vida de ocultamiento, que llama la vida oculta allá en Nazaret, lo que hace es formar un grupo de discípulos. Lo primero que viene a hacer Jesús. Estos discípulos Jesús los consigue en Cafarnaún y Él se gana su corazón siendo totalmente gratuito con ellos. O sea, un Jesús que se dispone a servirles y a colaborarles a aquellos que son pescadores. Cuando se acerca a la barca de Pedro, pues Jesús viene con una actitud muy bonita de servicio, preguntando: ¿yo en qué les puedo ayudar? ¿Yo en qué les puedo servir? Una persona que sin duda se los gana siendo gratuito en su servicio, trabaja con ellos todo el día, vive de lo que le den, no tiene ningún tipo de salario o asignación. Y se los va haciendo amigos, amigos, amigos. Y en esa amistad va formando realmente ese grupo primero de discípulos. Y a ellos Jesús les dedica todo su tiempo y todo su interés. Lo interesante es que este Jesús no se encarga de enseñarles a ellos ni doctrina, ni principios éticos, ni echar los discursos, sino sencillamente compartir con ellos la vida. De hecho, cuando en el Evangelio de Juan Bautista ve a pasar a Jesús y dice: este es el Cordero de Dios, dos de sus discípulos se van detrás de Jesús. Y cuando Jesús ve que le siguen, les pregunta: ¿qué quieren? Ellos dicen: queremos saber dónde vives. Y Jesús les dice: vengan conmigo. Es decir, fueron y estaron con Él. Estuvieron con Él. Eso es lo que nos dice bellamente el Evangelio de Juan. Estuvieron con Jesús. O sea, Jesús lo que hace es estar con las personas y compartir con ellos. Y les impacta mucho en esa experiencia de comunidad, estando con ellos en lo cotidiano de la vida. Un Jesús que es profundamente sensible ante el enfermo,
sensible ante el huérfano, sensible ante la viuda, sensible ante el pobre. Cuando Jesús entra a una casa donde hay un enfermo, lo primero que hace es ir a visitar al enfermo y a estar con él. Recordábamos nosotros el texto cuando nos habla de la visita de Jesús a la casa de Pedro. Pues sin duda en ese ir y venir de día tras día, Jesús colaborándole gratuitamente a Pedro, contentándose con lo que Pedro le quisiera dar para el alimento del día, con una sencilla muda de ropa, con un sencillo bastón, viviendo con esa humildad. Pues un día Pedro invita a Jesús a cenar o a almorzar o a tomarse una merendita en su casa, y allá se entera Jesús que está su suegra enferma. ¿Y qué es lo que hace Jesús primero? En vez de sentarse a la mesa a comer con quien lo ha invitado, que es Pedro, se va a charlar con la suegra, se va a sanarla, se va a acompañarla, se va a consolarla. Y solo cuando esta suegra se ha recuperado, se ha mejorado, es que viene la comida. O sea, Jesús no va a comer, Él va a servir a la persona enferma, y después de esa sanación que venga realmente la recuperación, que venga la fiesta, que venga el compartir fraterno. Entonces, lo primero que hace Jesús es, en esa sensibilidad con el enfermo, es interesarse por el que sufre, y eso impacta a aquel grupo de primeros discípulos que ha formado Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que Jesús hace con ellos? Nos planteamos ese interrogante. ¿Qué es lo que hace con ellos? Con ese grupo de personas que son tan cercanas en la persona de Jesús. Y básicamente lo que Él hace estando con ellos es desatar esos mecanismos internos para que la persona sea por sí misma lo que Dios quiere de ella. Vuelvo a repetir, Jesús no enseña unas doctrinas, unos principios de vida, como podría ser la enseñanza que tenían los fariseos de la época, o los maestros de la ley de la época, o aquellos filósofos itinerantes que recorrían esa región del Oriente. Los cínicos, por ejemplo, se han reportado que existían como comunidades itinerantes, personas que andaban con su grupo de discípulos, ellos enseñando a sus discípulos verdades filosóficas, verdades de vida formuladas desde la razón y de la doctrina. Jesús no hace eso. Él simplemente está con ellos, y estando con ellos, ¿a qué los invita? A tomar conciencia de la acción de Dios que está dentro de su interior. Más adelante vamos a profundizar un poco más sobre eso. Jesús les está diciendo, la imagen que yo quiero de usted no es la que yo quiero, sino la que Dios está haciendo en usted. Ábrase la acción de Dios para que vea lo que Dios está haciendo con usted. Jesús no da normas. Jesús lo que hace es tomar conciencia. Y vemos cómo eso está bellamente reflejado en las bienaventuranzas. Porque las bienaventuranzas, ¿qué es? Es una expresión de lo que la comunidad cristiana apostólica, ya sea la de Lucas o ya sea la de Mateo, la de Lucas año 90, la de Mateo año 80. Y recordemos que en las bienaventuranzas en Lucas es una versión más antigua que la que está en Mateo, pues recuerda en esas bienaventuranzas cómo fue el modo mismo de vivir de Jesús. Cómo fue que a Jesús procedió. Y claro, y Jesús se va revelando en ese estar con ellos que lo importante para Dios es todo lo contrario de lo que nuestro mundo contemporáneo y la época de Jesús también consideraba importante. Es decir, para Dios lo importante es lo pequeño. Para Dios la riqueza está en la pobreza. Para Dios la grandeza está en la humildad. Esto da si ustedes quieren, una transvaloración. Se da toda una vuelta de lo que es el modo de vida, y lo que Jesús con ellos es lo que hace, compartiendo desde lo que Él es, desde esa sencillez, humildad, pobreza, ¿no? De esa sensibilidad ante el dolor ajeno, como Él va mostrando todo lo contrario de lo que el mundo en ese momento realmente consideraba importante. Bueno, y aquí viene ese otro punto que meditábamos hace 8 días. ¿Qué fue lo que hizo Jesús fuera de sus discípulos? Esa es una pregunta muy linda. Prácticamente nada. Porque cuando miramos los textos del Evangelio, encontramos que Jesús o todo lo hace con los discípulos, o lo que hace, lo hace con los discípulos presentes allí. O el objeto de lo que Él dice o hace son los discípulos, o lo que Él hace a otros o enseña a otros, están los discípulos allí. Y también vemos cómo queda como esa resonancia en la iglesia cristiana apostólica, que cuando Jesús ha dicho algo que los discípulos no han entendido, ellos le preguntan a Jesús, ¿qué fue lo que quisiste decir con esto, con aquello? Y Jesús les explica. Entonces, aquí tenemos un dato técnico, y es que Jesús dedica su vida,
su enseñanza, su acción, sea directa o indirectamente a sus discípulos. Nunca Él hace nada sin que ellos estén allí presentes o que sin ellos participen de algún modo. Incluso cuando Jesús va a orar, cuando va al monte Tabor o cuando Él va al huerto de Getsemaní, que le acompañan unos discípulos, así ellos no estén directamente con Él. Cuando en el Tabor tiene esa experiencia que aparece muy bellamente Elías y Moisés, o en Getsemaní cuando Él está orando y llorando, incluso sangrando, sudando sangre, como lo dice bellamente Lucas, pues los discípulos están a un lado durmiendo, están apartados, pero están allí indirectamente ubicados. O sea, Jesús siempre, directa o indirectamente, tiene en cuenta a los discípulos. Bueno, y comentábamos nosotros que incluso en ese estar con los discípulos, Jesús vive un momento de especial dificultad. Vea, decíamos hace 8 días, Jesús antes de ser crucificado, 6 meses antes de ser crucificado, muy según la datación que han hecho los escrituristas y los que analizan los textos comparados, Jesús fue crucificado en abril 14, o el mes de Nisan del año 30. Y 6 meses antes de eso, estamos hablando de septiembre, Jesús va a Jerusalén a esta fiesta de las tiendas, que era una de las fiestas que congregaba a judíos no solamente de Palestina, sino de la diáspora. Y Jesús iba a esta fiesta porque él era especialmente devoto de Yahvé, Rey de Israel. Yahvé, Rey de Israel. Era muy especialmente devoto Jesús de esta fiesta. Y estando allá es cuando los discípulos se enteran de que Jesús lo están buscando para matarlo. Porque Jesús, en su modo de vivir y en su especial sensibilidad hacia los más pobres, invitando a la gente a que tomara conciencia de la acción creadora de Dios que ya lo explicamos, mostraba una imagen de Dios muy distinta a la que el judaísmo profesaba. Y por eso lo ven como un peligro y quieren matarlo. Y ante ese hecho, ¿qué hace Jesús? Decíamos 8 días, Jesús pues muy prudentemente se va. Pues diríamos un poquito más escuetamente, huyó. Y se fue al otro lado del Jordán. Y allá Él hace lo que le permiten hacer. Algunos discípulos se acercan y van con Él, otros se van. Es lo que se llama la crisis de los discípulos. Empieza la desbandada. Y es muy posible que poco a poco los discípulos fueran abandonando a Jesús. Y al final, en el momento de la muerte, está Jesús con muy poquitos o casi con ninguno. De eso dan cuenta también los evangelios cuando hablan de la crucifixión de Jesús, que Él está en la cruz prácticamente solo. Está solo. Los 4 evangelios hacen mención a ello. Unas pocas mujeres en algunos textos evangélicos, en otros hablan de solamente el centurión, en otros hablan solamente de María y el discípulo amado, pero Jesús está prácticamente solo. Y bueno, ¿y por qué Jesús, estando en el Jordán, ¿no, decide él salir de ese ocultamiento en que estaba? Pues un dilema realmente de fuerza para Jesús. Se entera de que su amigo Lázaro está enfermo y está enfermo de muerte. Y él quiere ir a visitar a su amigo. Esa sensibilidad por el dolor del que sufre fue lo que le planteó ese serio dilema. Me voy a visitar a mi amigo a Betania, que es a muy pocos kilómetros de Jerusalén. Los que fuimos a esta peregrinación a Tierra Santa ya hace 1 año y medio, tuvimos la oportunidad de ir hasta Betania, es muy cerca, 4 kilómetros de Jerusalén. Y allá tuvo la oportunidad Jesús de visitar a su amigo, a Lázaro, pero cuando lo hace, lo atrapan. O la otra es, no voy, me quedo aquí oculto, pero ¿dónde queda toda mi vida de misericordia, de caridad y de amor? Por eso Jesús está entre salvar la vida o está la oportunidad de vivir el amor así la pierda. Y de allí pues viene esta frase tan de Jesús: aquel que busca salvar su vida la pierde, pero aquel que la pierde, en este caso por amar y servir y cuidar del otro, la va a ganar porque la va a ganar para el Señor. Y bueno, y masivamente hemos dicho nosotros, la actitud de Jesús está en función de sus discípulos. Ahora la pregunta que nos hacíamos y terminamos con esa pregunta hace 8 días es: ¿para qué Jesús forma ese grupo de discípulos? ¿Para qué los forma? ¿Para qué es? ¿Para qué los forma? Ya hemos dicho que Jesús está con ellos todo el tiempo, les enseña, o cuando enseña a la multitud ellos están con Él. Cuando Él hace milagros, están los discípulos con Él. Cuando ellos no entienden algo, le preguntan y les explica. Y hasta el último momento, hasta que ellos lo fueron abandonando, se quedaron con Él, estuvieron con Él.
La pregunta es, ¿para qué? Y por eso tenemos pues distintas soluciones de para qué Jesús forma este grupo de discípulos. Si miramos el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, allí dice que Jesús formó el grupo de discípulos para enviarlos a predicar o anunciar el reino de Dios. Pero viene un tema que ya hemos discutido anteriormente y hemos explicado qué es el reino de Dios, y vemos de que los discípulos empezaron a entender qué es el reino de Dios 30 o 40 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Incluso nos dice el Evangelio que ellos regresaron y contaron las maravillas que hicieron, y Jesús les recomienda que descansen un poco porque estaban rendidos. O sea, ¿de qué se está hablando acá? Ciertamente no se está hablando ya en la vida pública de Jesús, no, de la acción de los discípulos. Lo que se está hablando es de la acción misionera de la iglesia. Y hay que ubicarnos en los años 80, en los años 90, donde la misión de evangelización es la misión de la iglesia, que aparece aquí expresada en los discípulos. Ahora, la pregunta es, hombre, pues ¿a qué es lo que Jesús los envía? Pues bien, es lo que hoy queremos profundizar un poco más con ustedes. Jesús ciertamente no forma un grupo de discípulos para enviarlos, porque ellos en ese momento aún no han entendido de qué se trata del reino de Dios, ni de qué se trata la persona de Jesús, y de qué se trata la salvación de Jesús. Decíamos al comienzo de este curso que incluso cuando Jesús muere, aún muy posiblemente ellos, los discípulos, todavía no han entendido quién es la persona de Jesús. Lo iban a entender es después de la resurrección. Ya explicamos toda esa parte, cómo ellos van sintiendo que este Jesús que murió en la cruz es el mismo que los está moviendo y los está impulsando, ¿no?, a ir al encuentro, a reencontrarse y a hacer presencia testimonial de esa misericordia de Dios, primero en Jerusalén y luego esparciéndose por toda la cuenca mediterránea del mundo conocido de esa época. Entonces, no es para enviar, tampoco es para que le ayuden en ningún tipo de trabajo, porque uno diría, ¿qué tipo de trabajo sería ese? ¿Cuál sería ese el tipo de trabajo que ellos van a hacer? ¿No? ¿Qué tipo de misión la que ellos harían? Pues son preguntas que cuando miramos lo que la misma vida pública de Jesús, pues no podemos realmente responder creyendo que ellos están ayudando a la misión de Jesús. Además, este planteamiento de una misión evangelizadora, ¿qué supone? Supone que Jesús murió y resucitó. El que Jesús los enviara para evangelizar antes de que Jesús muera y resucita, incluso sería decir que Jesús los envía a evangelizar antes del misterio pascual. Y la iglesia como tal solo se forma después del misterio pascual, no se forma antes. Incluso decir que ellos anuncian lo que es el reino de Dios y lo hacen antes de la resurrección sería incluso una herejía, porque ¿de qué van a hablar de la resurrección de Cristo si aún ellos no han vivido la resurrección de Cristo? Entonces, con todo esto lo que estoy diciendo a ustedes es que si Cristo no ha muerto ni resucitado, pues que lo que van a anunciar, por lo tanto, no es pensable que Jesús forme un grupo de discípulos con la idea de mandarlos en misión a evangelizar. O sea, eso no es pensable. Si nosotros miramos, ustedes tienen ahí la palabra divina, miremos el Evangelio de Mateo, capítulo 3. Mateo, capítulo 3. Busquemos Mateo, capítulo 3. Mateo, capítulo 3. Miremos nosotros. Dice acá, Mateo 3, 13. Cuatro, 3, 13. Es capítulo 4, versículo 23. Excúseme que me equivoqué. Estamos aquí en capítulo
4, versículo 23 del Evangelio de Mateo. Después de que Él ha llamado a los discípulos, vea lo que dice acá. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama llegó a toda Siria y le trajeron todos los que se encontraban mal con enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los curó. Y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Entonces, aquí, en este texto que tenemos acá, estamos hablando de 4 versículos, 23, 24 y 25, no, 3 versículos del Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 23 al 25, tenemos nosotros aquí condensados en la experiencia de la Iglesia Cristiana Apostólica, lo que son hechos que acontecieron tanto en la vida pública de Jesús como acontecieron en el año 80, incluso del año 100 de la era cristiana. Cuando habla aquí de que Jesús está en Galilea, estamos hablando de Jesús del año 30, ciertamente. Pero cuando ya se nos habla que empieza a expandirse por toda la Decápolis, por toda Jerusalén y por toda Judea y del otro lado del Jordán, ya estamos hablando ya de la comunidad cristiana apostólica, donde ellos van viviendo intensamente esa misión después de la experiencia de la resurrección de Cristo. Entonces, con esto es muy bueno tener en cuenta que está la Iglesia Cristiana Apostólica recogiendo mucho después lo que están viviendo ellos ya en la misión y predicación, y lo están colocando aquí en la persona de Jesús. Que recordemos cosas importantes. Jesús anuncia el reino de Dios, y todo lo que Jesús hace es en función del reino de Dios, no son cosas dispersas. Entonces nosotros ante esto nos preguntamos de nuevo, ¿para qué Jesús busca un grupo de discípulos? Como aparece aquí en Mateo antes, en los versículos 18 al 22, ¿para qué los forma? Los forma para que suceda el reino de Dios. Porque si la misión de Jesús es anunciar el reino de Dios y todo lo que hace es en función del reino de Dios, cuando Él forma este grupo de discípulos de cercanos es para formar con ellos un grupito en el cual suceda el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios solo sucede en grupo. El reino de Dios no sucede en un individuo o en otro individuo o en otro individuo o en otro individuo. Y luego juntamos 20 individuos y tenemos 20 reinos de Dios. No. ¿Por qué razón? Y vamos a explicar por qué. Porque el reino de Dios no acontece en un individuo solo. Tenemos que preguntarnos, ¿qué es Dios como nos revela Jesús? Y en esto viene realmente para nosotros una pregunta bastante seria de las teorías o explicaciones que nosotros muchas veces nos damos acerca de Dios. Y toda teoría, déjenme decirles, siempre se puede quedar muy corta acerca de qué es Dios en el esfuerzo que tú y yo tenemos a nivel de nuestro intelecto de captar aquello que es lo inefable, lo absoluto, lo sublime de lo que es Dios. O sea, la criatura tratando de entender al Creador. Pero lo que sí podemos decir nosotros, desde lo que Jesús nos revela, es que Dios es igual a reino de Dios. Ya lo hemos explicado. Dios es reino de Dios. Pero a su vez, este Dios que Jesús nos revela nos va diciendo algo que sí podemos decir acerca de Dios y que Dios con certeza podemos decir es alguien que sale hacia afuera de sí mismo. Eso sí lo captamos a través de la revelación y masivamente aparece en la revelación del Antiguo Testamento 5 siglos antes de Jesucristo y especialmente en los Evangelios. O sea, ciertamente en Jesús captamos a un Dios que sale de sí, fuera de sí. Eso es lo que nos va mostrando la persona de Jesús. Esto es lo que realmente sabemos de Dios. Un Dios que sale de sí creando. Y cuando tú y yo decimos, cuando sale de sí creando, eso en donde acontece, acontece en los seres humanos. Acontece en ti, acontece en mí, acontece en la persona de Jesús. Entonces Dios sale de sí, fuera de sí, y haciéndolo Él va creando. Y Él creando a la persona, va haciendo a la persona también capaz de salir fuera de sí. Quiero esto puntualizarlo un poco más. Cuando Dios
sale de sí en nosotros hacia afuera de nosotros. De esa manera Dios es presente en ti y en mí. Eso es lo fascinante de este Dios que nos revela Jesús. Y en la medida que Él va saliendo fuera de sí, en nosotros, fuera de nosotros, lo que está haciendo Dios es movernos a ti y a mí también a salir fuera de nosotros hacia fuera de nosotros, o sea, hacia el otro. Y así es como Dios nos va haciendo. Y cuando una persona va haciéndose de esa manera, lo que está haciendo también es creando también a otros seres humanos. Eso es lo que está haciendo el Señor. Por eso, cuando miramos la persona de Jesús, ¿qué podemos decir de la persona de Jesús? Jesús es un ser humano que toma conciencia de la acción creadora de Dios en él y se hace responsable de esa acción creadora en él. Es decir, Jesús toma muy en serio a ese Dios que lo habita y que Él opera saliendo fuera de sí, y Jesús lo toma tan en serio que todo en Él es dejarse llevar por ese Dios que lo inhabita y que lo crea desde adentro, saliendo fuera de sí, siendo Jesús mismo un ser que sale fuera de sí totalmente sin guardarse nada. Por eso la identidad plena de Jesús con Dios, como Jesús lo va experimentando en su más profundo interior. De allí que toda persona que sea dócil a la acción de Dios sale fuera de sí por ese impulso. Y todo ser humano que sale fuera de sí por ese impulso de Dios es una persona que se dedica al servicio del otro. Y ese servicio del otro lo haces por fuerza de Dios. Porque Dios es así. Dios es un salidor fuera de sí. Es lo que tú y yo podemos decir con toda certeza. Y el que tenga a Dios lo transparenta saliendo fuera de sí en bien del otro. Entonces Jesús, ¿qué es lo que le dice a sus discípulos, a su grupo cercano de sus discípulos? Decía ahorita, Él no se dedica a enseñar doctrina, ni discursos, ni teorías, ni grandes compendios. No, Él lo que se dedica es decirle a ellos, a sus discípulos, oigan, tomen conciencia de Dios que los habita. Para eso es las parábolas del reino, para que tomen conciencia. Les dice, dejen salir hacia afuera el Dios que sale fuera de sí. Eso es lo que Jesús le está diciendo a ellos continuamente, para que el ser humano que tome conciencia del Dios que lo habita y que sale fuera de sí y lo deja salir fuera de sí, termina ese ser humano siendo también un ser que sale fuera de sí. Entonces Jesús lo que está diciendo en últimas es, oiga, tome conciencia con frecuencia de lo que usted es. Y de lo que usted es un ser en quien Dios, creándolo, está sacándolo fuera de sí hacia el otro. Eso es lo que está diciendo Jesús. Sea lo que usted es. Es decir, déjese por Dios totalmente tomar, sea dócil a esa acción de Dios que lo lleva a esa finalidad para la cual usted ha sido creado. Esa es la propia finalidad de su propia hominidad, y queremos hablarlo un poquito filosóficamente. Y eso es lo que invita a Jesús, sea lo que usted es. Es decir, usted es una salida de Dios hacia afuera, sea eso. Eso es lo que Jesús está diciendo. Entonces, cuando usted toma conciencia de esa acción de Dios que está dentro de ti, que está dentro de mí, que está siempre saliendo fuera de sí, porque eso es Dios, tú y yo estamos permitiendo que esas dinámicas internas o esas mecánicas internas que son propias de nuestro ser por la inhabitación de Dios en nosotros, que nos lleva a ser lo que Dios es también, salir fuera de nosotros en bien del otro. Entonces, ¿por qué Jesús consigue discípulos? Porque Él quiere que en ellos suceda el reino de Dios. ¿Por qué? Porque uno solo no es reino de Dios. Para que haya reino de Dios se necesitan dos por lo menos. Porque si Dios, inhabitándonos, siendo Él un salidor fuera de sí, que nos posee y quiere Él salir de sí, fuera de sí, y tú y yo tomando conciencia de esa acción de Dios en nosotros, que es el reino de Dios, porque Dios es el reino de Dios, nos lleva a salir fuera de sí en función del otro, necesitamos un otro hacia quien ir en ese servicio. Uno no puede servirse a sí mismo, no, es hacia el otro.
es que uno va. Por eso se necesita una comunidad. Se necesita un grupo de personas. Si no hay dos, no hay reino de Dios. Necesitamos mínimo dos. Voy al otro si hay un otro. Si no hay un otro, ¿cómo puedo ir yo hacia el otro? ¿Cómo puedo yo salir fuera de mí mismo? Donde un ser no se esté dando al otro, no hay reino de Dios. Es decir, no hay Dios. Si Dios no sucede, no hay Dios. Vea esto que es de una hondura interesante. Dios en su ser es una operación, es una acción, es un suceder. Lo óntico de Dios, vean ustedes, no es un ser que se nos quede en lo estático. Lo óntico de Dios es un ser que se entiende como un ser que sale fuera de sí. Y en la medida que Él sale fuera de sí, acontece. Y cuando el ser humano en quien Dios actúa, Él sale fuera de sí, Dios está aconteciendo en Él. Y esa persona como tal está actuando Dios-mente. Está actuando como Dios es. Aquí estamos dando unas afirmaciones que son claves para entender cuál es el Dios que Jesús nos revela. Si tú y yo vamos a Mateo 5, después de ese texto que yo les decía que compendia pues toda la actividad apostólica de Jesús y de cristiana primitiva, tenemos nosotros en el capítulo 5, en Mateo, una serie de aporías, unas aporías que son bastante impactantes y yo sé que son bastante comprometedoras. Cuando se nos dice ahí en esas aporías, se les ha dicho. Estamos en el capítulo 5, versículo 38. Vean esto tan serio. Habéis oído, capítulo 5, versículo 38. Habéis oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pues yo os digo, no resistáis al mal. Antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjate también el manto. Y al que te obligue a andar una milla, vete con él 2. A quien te pida, da. A quien te pida, da. Y al que desee que le prestes algo, no le vuelva la espalda. Y agrega. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre buenos y malos. Mira, aquí tenemos nosotros una aporía del Evangelio de Mateo, donde nos está diciendo que realmente ese salir fuera de sí hacia el otro es buscando también convertir a ese otro y cambiar la vida de ese otro. Aquí Jesús nos está diciendo, odien al enemigo. Todo lo que nos dice, amar al enemigo. Y amar al enemigo está implicando es que tú y yo vayamos hacia esa persona y logremos con nuestra acción misericordiosa y con nuestra acción de acogida y de servicio transformar el corazón de esa persona. Responder al mal con bien, que es lo que Jesús nos invita a hacer. Es allí donde Dios se hace acción, se hace operación realmente fuerte y radical. Lo que el Señor quiere es crear al enemigo. Es lo que el Señor quiere, que nosotros creemos al enemigo, porque ese salir fuera de sí hacia el otro, que es lo que Dios hace saliendo fuera de sí, es para crear al otro. Lo que nos está revelando esto es que el hombre crea al hombre. ¿Y cómo lo hace? Por la acción de Dios presente en él, porque Dios lo que hace es crear al hombre. Pero cuando Dios sale fuera de sí en el hombre, lo que hace es para crear otros hombres, crear al enemigo, hacer de ese enemigo todo un ser que sea también capaz de salir fuera de sí en bien del otro, tomando conciencia de Dios en su acción creadora o Dios creadora presente en él. Vean eso lo que va significando. ¿Qué es el pecador? El pecador es un ser humano en obra negra. ¿Y nuestra obra cuál es? Hacer de esa obra negra una obra bellamente terminada. Esa es la tarea nuestra, de unos con otros. Y si ustedes ven, esto es bastante difícil. El cristianismo como tal es de un profundo heroísmo. Es de una profunda actividad creadora, transformadora del otro. Eso es lo que Dios quiere. Salvar al otro como acción de Dios creadora. Mira, esto es de una profunda densidad. Nuestra fe cristiana
No es una fe para quedarnos encerrados en nuestra zona de confort, contentándonos con lo que somos y pidiendo a Dios que nos bendiga y que no nos falte nunca ni salud, ni plata, ni prosperidad, ni amor con las personas que tanto amamos. No, es una acción que nos lleva realmente hacia el otro, en esa acción transformadora y creadora. Entonces Jesús, cuando busca a sus discípulos, ¿para qué los busca? Busca para convertirlos. Porque decíamos hace 8 días, Jesús realmente Él se siente movido a salir de esa vida oculta en que ha estado, porque Él también le duele, ¿no? La mezquindad, la ambición, el orgullo, las intenciones torcidas. Y Él quiere que este grupo de personas cercano con quien Él está no sean torcidos, no atropellen al otro, no abusen del otro, no se apropien de lo del otro, ni le quiten la fama al otro, ni intriguen contra el otro. Él lo que busca es crear este grupo cercano de discípulos. Él lo que busca realmente es convertirlos y que ellos sean capaces en ese grupo en que son convertidos, ser capaces de convertir también a otros en ese proceso de vida. Ahora viene un punto que es interesante. Ya lo mencionamos antes. Jesús sale a esa vida pública si nosotros miramos el Evangelio de Lucas, nos habla de los 30 años. Pero si tú y yo miramos muy bellamente el Evangelio, la tabla cronológica que nos sale la Biblia de Jerusalén, vamos a ver que Jesús sale en la vida pública a los 35 años. 35 años, según la tabla cronológica de la Biblia de Jerusalén. Según Lucas, 30 años. Es una manera de decir que Jesús cuando sale a la vida pública tiene toda la madurez que requiere. O sea, Él ya internamente ya ha entendido de qué se trata ese reino de Dios presente en Él, por esa acción creadora de Dios en Él. Lo ha entendido perfectamente y se sale movido a comunicar esa experiencia a los que quiere comunicar esa experiencia. Eso implica que ha habido una maduración, una preparación. Las grandes revoluciones o los grandes cambios han sido posibles porque ha habido un tiempo largo de preparación, de silencio, de reflexión sopesada. Eso es lo que hace Jesús allá en Nazaret antes de la vida pública. Ahora, Jesús, como hemos dicho, forma este grupo de discípulos en función del reino de Dios. Es lo que Jesús quiere. ¿Y cuál es ese anuncio del reino de Dios? Ya sí hemos entendido lo que quiero explicar. El anuncio del reino de Dios es el mismo grupo. El grupo de por sí es el anuncio. La comunidad cristiana es el testimonio de la comunidad cristiana, si quiere ser de verdad una comunidad cristiana. Con eso yo que estoy diciendo es que solo un grupo de personas, donde cada uno está viviendo intensamente ese salir fuera de sí en bien del otro, salir fuera de sí, dejándose así crear por Dios, siendo dócil a la acción creadora de Dios. Cuando en un grupo existe realmente esa docilidad y a su vez ese impulso de servicio, donde cada uno está en función del otro porque sale fuera de sí, de sus egoísmos, ambiciones, mezquindades, intereses propios, sus propias tendencias hacia sí mismo, buscando solamente su propio bien sin importar nada del otro, sale fuera de sí en función del otro. Cuando en un grupo existe eso, este grupo como tal se convierte en comunidad. Y esa comunidad, en ese vivir testimonialmente, la búsqueda de cada uno del bien del otro, sincera y generosamente, se convierte en evangelizador. Se convierte en testimonio vivo del reino de Dios. Como ustedes ven, aquí estamos hablando de comportamientos. Estamos hablando de acciones concretas. Repito, Dios no es un concepto, Dios no es una idea, Dios es una acción. Dios es un suceder. ¿Y cómo sucede? Saliendo fuera de sí. Y cuando sale de fuera de sí, en ti, en mí, tú y yo somos dóciles a acción, tú y yo vivimos Diosmente. Y cuando una comunidad formada por esa búsqueda de cada uno del bien del otro, se convierte en evangelizadora, se convierte en cristianizadora. Vea esto tan serio para nosotros. Pensemos a nivel de ese matrimonio, donde esos dos, cada uno viviendo en función del otro totalmente, se convierte en evangelizador de esos hijos. Cuando esa familia
papás e hijos, cada uno buscando desesperadamente el bien del otro, haciéndose pedazos por el bien del otro, desviviéndose por el bien del otro, el papá y la mamá, el hermano, la hermana, el papá por sus hijos, la esposa por el esposo y sus hijos, el hijo y la hija por su hermano y su hermana y sus papás. Se convierte esa familia en evangelizadora porque está testimoniando lo que es ese ser de Dios, el vivir en Dios, vivir Dios-mente. Ahora, si es así, la comunidad cristiana, en cuanto con su testimonio comunica lo que es ser comunidad cristiana, ella es transparencia de Dios. O sea, la comunidad cristiana como tal es una transparencia porque ella transparenta en su modo de vivir comunitariamente lo que realmente quiere anunciar, es decir, la realidad misma de Dios. Dios mismo, actuando en nosotros, nos hace transparentes de Él si tú y yo nos dejamos llevar por Él. Y esta realidad se anuncia con nuestra propia vida. Los contenidos de los anuncios es explicar lo que está sucediendo en las comunidades. Es decir, lo que ya encontramos nosotros en los evangelios como explicación, como doctrina, lo que aparece en Pablo, el primer escritor sagrado del Nuevo Testamento, es explicar a nivel de doctrina lo que ya están viviendo en las comunidades. Esto ya lo explicamos también cuando hablamos de la confesión de fe. Las fórmulas de fe es un poner por escrito lo que se está viviendo. Se está viviendo es esto. Darse totalmente por el otro, es lo que se está dando allá. Entonces, para eso es que Jesús forma un grupo de discípulos para anunciar el reino de Dios. ¿Cómo lo anuncian? Viviendo Dios-mente. ¿Cómo? Viviendo una intensa conversión. ¿Cómo? Dejándose llevar por Dios, que es salir fuera de sí. Cada uno viviendo ese Dios-mente como Dios es. Como nos revela bellamente la revelación, es como la comunidad se hace evangelizadora y como este grupo se hace realmente evangelizador y testimonio para todos los demás. Pero ese es el desafío tan serio que nos plantea eso a todos nosotros, pensando en nuestras parroquias, pensando en los grupos de nuestra parroquia, pensando en nuestra iglesia. Realmente creo que tenemos un desafío muy serio para que tú y yo tomemos conciencia de Dios en nosotros y que seamos dóciles a ese Dios que siempre está saliendo fuera de nosotros hacia el otro. Entonces es el primer punto que aparece claro en este Jesús real antes de morir, en la formación de un grupo de discípulos, y dijimos para qué es. Hay un segundo hecho que también aparece masivamente en los evangelios, en la vida de Jesús, y son los milagros. Es el segundo hecho importante. La palabra milagro, quiero aclarar con ustedes, no es bíblica. La palabra como se traduce en el texto sagrado como milagro, la palabra original que ya hemos explicado es el griego, y un griego popular se traduciría mejor como signo o señal, no milagro. La palabra milagro obedece a una teología posterior. Y claro, ocurre que en una manera de reflexionar o de pensar, se tiene una idea de lo que es Dios y una idea de lo que es la iglesia y una idea de lo que es Jesús. Y con esa idea, digamos así, elaborada teológicamente, vamos a la Biblia y tratamos de hacer decir a la Biblia lo que esa imagen preconcebida ha llegado a tener. Pero vamos nosotros a ahondar un poco más en eso porque tenemos que ir, cuando hablamos de milagro, realmente de qué es lo que se está hablando. Para una manera más fácil de manejar el término, vamos a seguir hablando de milagros, pero ustedes piensen, por favor, que estamos hablando, según el término bíblico original, es de signo o señal. Signo o señal. Y bueno, y aquí tenemos que preguntarnos qué es lo que está de fondo en los milagros. Empecemos diciendo que los milagros, al igual que la formación del grupo de discípulos, también está en función de lo que Jesús está anunciando. ¿Qué es lo que Jesús está anunciando? Reino de Dios, ya lo dijimos. Que los milagros también están en función del reino de Dios. Pero veamos que los milagros siempre tienen que ver con una acción misericordiosa de Jesús en función de los pequeños, los pobres, los tristes, los pecadores, los enfermos, los indecisos, los perturbados, los agobiados, los débiles, los angustiados, los tullidos. O sea,
es una acción en bien de otro que es frágil, que sufre, que está en necesidad. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la iglesia, recogiendo la persona de Jesús, decíamos entonces, la hace norma de vida, le da tanta importancia a los milagros? De hecho, si a los evangelios le sacamos todos los relatos de milagros, nos quedamos casi sin nada. Nos quedamos con unos pocos discursitos. Eso quiere decir que la Iglesia Cristiana Apostólica, que es la que va a redactar los evangelios, le dio a los relatos de milagros una grandísima importancia. Entonces la pregunta es, ¿por qué o para qué los relatos fueron compuestos? ¿Para qué? Ya hemos dicho previamente que un relato y el milagro es relatado, siempre está referido a un hecho. Hay un hecho de Jesús que ocurre en la vida real de Jesús, la vida pública de Jesús, que queda semi-inconsciente, semi-dormido, y años después, cuando Jesús es relevante, recuerdan ese hecho, lo traen y lo elaboran a través de un relato. Hemos dicho nosotros que el autor sagrado lo que hace es componer un relato para darle cuerpo a ese hecho que recuerdan de Jesús. El autor sagrado lo que hace es componer el relato. Si ustedes quieren crear un relato para darle cuerpo a un hecho, nosotros tenemos que preguntarnos para qué fueron compuestos esos relatos de milagros y si están masivamente presentes en evangelios, porque son realmente importantes para la iglesia cristiana primitiva. Entonces nuestra pregunta como estudiosos de la palabra es abordar el para qué. ¿Qué fue lo que motivó al autor sagrado relatar estos hechos de milagros? ¿Para qué? ¿Para qué? Y si ustedes quieren, para que vayamos entrando un poquito en tónica y les voy a robar un par de minutos, si ustedes van a Marcos, capítulo 1 al 20, y no lo voy a contar todo porque es un relato largo, Marcos, capítulo 5, versículos 1 al 20, tenemos allí el relato del endemoniado de Gerasa. ¿No? De Gerasa. Entonces, yo invito a que ustedes lo miren con calma, el relato, pero yo quiero por lo menos decir lo siguiente para que vayamos entendiendo algunas cosas. Jesús se va a Gerasa, que está al otro lado del Tiberias, de la costa oriental del lago de Tiberíades. Y allá Jesús se va para el cementerio. Es ahí donde se encuentra con el endemoniado, en el cementerio. O sea, Jesús se va para los extramuros. Jesús va para el muladar. Se va para la parte más periférica de la ciudad. O sea, Jesús se va al encuentro de los excluidos, marginados, pobres, sufridos, tullidos. Se va a aquellos que representan la miseria humana abandonada. Es el cementerio. Es un lugar donde están los muertos, lo putrefacto. Y es allá hacia donde va Jesús. O sea, Jesús va a buscar la miseria humana como está allí presente en un cementerio, en un muladar. Y allí aparece un endemoniado. El endemoniado es un individuo que sufre de una enfermedad rara. El endemoniado es la manera como el texto bíblico quiere explicar míticamente una enfermedad de la cual no se sabe qué es. Entonces, cuando hablamos de demonios en los evangelios, estamos hablando de causas no visibles, con las cuales quieren ellos explicar enfermedades visibles. Eso quiere decir la palabra daimon. Si ustedes analizan el término en griego, daimon, está hablando de eso. Daimon es una causa no visible que origina una enfermedad visible, origina un hecho que es visible. Si ustedes miran el texto de la física de Aristóteles, él trae ese bellísimo ejemplo. No, yo tengo un imán, supongamos que mi mano es un imán, y aquí en la mesa tengo yo limadura de hierro. Yo voy acercando el imán hacia la limadura de hierro y faltando 1 o 2 centímetros, la limadura brinca de la superficie de la mesa al imán. Eso lo llamaba Aristóteles daimon. Daimon, causa no visible
de un hecho que sí es visible. ¿Yo qué veo? Veo el movimiento de la limadura de hierro, lo veo un brinco, eso yo lo veo, pero lo que no estoy viendo es qué es lo que está causando ese brinco, daimon. También los griegos aplicaban el principio de daimon para hablar del crecimiento de la naturaleza, de una planta, de un ser humano, que hace de que una semillita sea sembrada y al poco de unas semanas o meses hay un gran árbol, hay un daimon. No veo la causa en la semilla, pero sí veo cómo la semilla crece, germina, se extiende. Un ser humano, ¿cómo es posible que nace un niño, cierto, chiquitico, y al cabo de 18 años ya es todo un adulto? Tiene un daimon, un principio interno que yo no veo cuál es, pero que hace visible lo que sí yo veo, el crecimiento. Entonces, cuando hablemos de endemoniados, hablemos nosotros de personas enfermas, personas que tienen una enfermedad muy rara, es decir, enfermedad que yo no conozco la causa, y como no conozco la causa, hace 2000 años acudo al mito para explicar la causa, y el mito es un demonio. Entonces el endemoniamiento, el endemoniamiento es una manera de explicar las enfermedades raras. Y aquí cuando hablan de que este endemoniado tiene una legión de demonios, es para decir que es una persona totalmente enferma o absolutamente enferma. Si pudiéramos decir una locura totalmente exacerbada. Ahora hay una cosa interesante para que la analicemos en 8 días. Esos demonios salen del endemoniado y se van a una piara de cerdos que se van por el acantilado y se ahogan. ¿Eso qué significado tiene? Eso tiene un para qué. Un para qué. ¿Y qué ocurre? Vea que es lo interesante. Así termina el relato. Cuando ya Jesús se va a retirar y se va montando en la barca, dice el texto que el endemoniado le empezó a pedir que le permitiera irse con él. Dice acá, y al subir a la barca, versículo 18, el que había estado endemoniado le pedía estar con él, estar con él. O sea, lo que hace Jesús con los discípulos, estar con ellos, compartir con ellos en lo cotidiano de la vida. Exacto, pero Jesús no se lo concede, sino que lo envía a evangelizar. Es decir, la comunidad cristiana apostólica ve que esta persona en particular ya tiene los méritos para ir a anunciar el reino de Dios. Y dice, y se fue y proclamó por toda la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Y todos quedaban maravillados. Entonces, ¿qué pasa? El endemoniado se hace evangelizador. Es para la misión. Se va realmente a hacer presente el reino de Dios. Bueno, entonces con todo esto que yo estoy diciendo a ustedes, tenemos que preguntarnos, oiga, ¿esos relatos para qué son? Porque tal como está compuesto este relato, compuesto como tal, pues podemos decir que no es histórico en el sentido que cuando hablamos de un demonio, como se está hablando, pues no es histórico, ¿cierto? No es histórico. Como tampoco los ángeles son históricos. No, el único histórico es el ser humano. Ese sí es el que es histórico. Pero entonces acá viene la gran pregunta, es, hombre, ¿para qué la iglesia cristiana, especialmente la de Marcos, compone este relato? ¿Para qué lo compone? ¿No? Entonces, tú y yo, cuando miramos el hecho aquí narrado, pues tenemos que preguntarnos, ¿qué es la verdad? ¿Es el hecho en cuanto hecho aquí narrado o la intención que tiene el autor sagrado con la cual, con esa intención, compuso este relato? Entonces, tú y yo creo que ya a esta altura del curso, creo que tenemos claro que cuando hablamos de la verdad en el Nuevo Testamento, no es creer que lo aquí relatado es una fotografía de lo que aconteció. No, aquí tenemos una confesión de fe, lo hemos dicho una y otra vez, es una confesión de fe. Y esa confesión de fe tiene una intención, un para qué. Entonces preguntémonos, cuando el autor sagrado compone, crea este relato a partir de un hecho particular de Jesús, ¿cuál es la intención? Esa es la verdad que tú y yo estamos buscando. Esa es la verdad. Entonces, como tarea, te voy a dejar para 8 días que te leas este relato de Marcos capítulo 5, versículo 1 a 20. Ya está esa pregunta, el para qué. ¿Para qué? ¿Para qué Jesús se va al otro lado del Tiberiades? ¿Por qué se va a Gerasa, hacia la costa oriental, que es la región totalmente pagana y gentil?
¿no? El para qué Jesús se va al muladar, al cementerio, el para qué colocan como personaje un endemoniado, el para qué hay una legión, el para qué es enviado una piara de cerdos, el para qué los cerdos se van al acantilado y se ahogan, ¿no? El para qué le pide el endemoniado ya sanado irse a estar con Jesús, y el para qué Jesús le envía a evangelizar y a anunciar pues todo lo que es el reino de Dios. Entonces hagamos esa preguntita a ver qué vamos nosotros aprendiendo de este relato, y seguiremos Dios mediante en 8 días. Dios nos bendiga y nos acompañe y nos permita realmente vivir cada vez más esta experiencia en Jesús profunda, radical y testimonial. Sagrado Corazón de Jesús, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.